Esta semana estuvo muy marcada por yo lo llamo venganza. Venganza que tiene nombre y apellido contra Norma Piña y que de alguna manera se estaba materializando en la eliminación o en tratar de eliminar todos los fideicomisos 13 de los 14 fideicomisos para el Poder Judicial. ¿Tú cómo lees todo este ataque? Porque, a ver, hay bastantes teorías. Puede ser desde, pues sí, buscan eliminar estos fideicomisos para llevarse el dinero a las elecciones, pero también puede ser una narrativa en contra del Poder Judicial para luego pues, llamar al voto masivo a favor de Claudia para una reforma en donde se elijan a los ministros a través de voto popular. ¿Tú cómo lees todo este ataque que está habiendo? Un poco de todo. A ver, yo creo que además pones todas las aristas sobre la mesa. No tanto como un tema personal en contra de la ministro presidente Norma Piña, no. Es que yo sí. Sino, mira, te lo voy a resumir en algo muy, muy simple, porque sucede lamentablemente en 8 de cada 10 familias mexicanas. Se llama violencia económica y el que paga manda. Y entonces, si tú un poder no lo has logrado subordinar al tuyo, que es en este caso el Poder Judicial al Poder Ejecutivo, ¿cómo lo vas a hacer? Apretándolo económicamente. Entonces, cuando tú presupuestalmente controlas a los órganos, controlas a los demás poderes, pues en ese momento se vuelve inferior a ti. Entonces, me parece que más bien los quieren doblar a través de la violencia económica. ¿Por qué? Este fideicomiso, y ustedes lo saben, se aprobó hace muchísimos años y entonces va ese dinero a un fideicomiso y de ahí va sacando los recursos. ¿Para qué? Para pensiones para los trabajadores, para las jubilaciones, para las prestaciones laborales. Sí hay algunos temas, y ahí sí quiero ser muy puntual, donde claro que el Poder Judicial debería de recortar sus gastos. Por supuesto, como los tenía el INE también. O sea, había unos gastos de representación de los consejeros, el consejero presidente y los consejeros del INE, que no van acorde a una realidad del servicio público. Punto. Del siglo XXI, no de México, del mundo. Entonces, sí hay algunos lugares, pero para nada te da 15,000 millones de pesos. Ahí estás hablando de el esfuerzo de los trabajadores, de su nómina en sentido literal, sí, de su retiro, de sus pensiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al eliminar esto, cada presupuesto, cada año van a tener que estar aprobando la partida presupuestal que les dé la suficiencia financiera para que el Poder Judicial funcione como funciona. Claro. Entonces, cada año se tiene que subordinar a lo que digan las diputadas y diputados de mayoría. ¿Quién tiene hoy la mayoría? Bueno, ustedes trabajan ahí, tiene la mayoría Morena. O sea, no, trabajamos en Morena. Bueno, tiene la mayoría Morena, el PT y el Verde, juntos, porque separados en el 2021... Pero tienen la mayoría simple para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación el 15 de noviembre de este año y se va a aprobar. Sí, con sus aliados. Entonces, estos 11 de 12 fideicomisos o 13 de 14, como quieras, seguramente los van a eliminar y les van a dar una partida para cubrir esa y tener esa suficiencia financiera. Pero va a haber un control absoluto. ¿De quién? Del Ejecutivo, que ya controla al Legislativo. Ojo. Es que qué grave. Es que ya hay un poder, que es el Ejecutivo, o sea, el presidente de la República, que está controlando al Legislativo, que inclusive tiene la osadía de decirles, ahí les va una iniciativa y no le cambien un punto y una coma, ¿eh? Así traiga faltas de ortografía, güey, así me la pasan. No, y así la pasaron. Y así la pasaron. Y entonces viene un presupuesto que propone el Ejecutivo en donde dice, esto va así. Y no hay un legislador, una legisladora de Morena, Verde o PT que diga no. Porque además todos tienen ahorita aspiraciones políticas, es el último presupuesto que van a aprobar, etcétera. Sí hubo una que se salió de Morena y se pasó al PAN la semana pasada. Pero necesitamos 30 de esas. 30. Está bien una. Oye, una que se pasó al PAN, pero ¿cuántos van de otros lados que se van a Morena? O sea, creo que no vamos... Claro. El Chapulín de Rommel Pacheco, por ejemplo. O Jorge Carlos Ramírez, el otro en el Senado, en fin. Entonces, al final del día tienen los votos suficientes para aprobarlo. Pero lo que yo veo de fondo, respondiendo a tu pregunta, es ese control presupuestal, esa violencia económica, eso que viven muchas familias mexicanas de tú vas a hacer lo que yo te diga, como yo te diga, porque yo controlo literalmente tu gasto, yo controlo, en este caso, literalmente tu sueldo, inclusive. Entonces, sí hay un ejercicio de... Lo mismo se intentó con el INE, de asfixiarlos de manera presupuestal para controlarlos al final. O sea, no es matarlos de falta de dinero, de recursos, pero sí dejarlos sin aire. Oye, y a ver, ya que yo tengo la solución. O sea, yo te lo quito, pero yo también te lo puedo dar, pero cada año. Fíjate nada más que delicado. Sí, claro. Entonces, cada año, y se vuelve un círculo vicioso. Por eso yo creo que justo sí es una venganza. O sea, porque ahorita sí.
¿Por qué? Porque ve cómo has votado en mi contra. O sea, si hubiera estado... Le han parado todo. Sí, o sea, si la Corte hubiera estado... Porque ha habido división de poderes. Exacto, Es que ha funcionado la división de poderes, que pues, es un principio de nuestra democracia. Para eso está la división de poderes, para que cuando llegue un mandatario como el que tenemos hoy en día a querer hacer su santa voluntad con la Constitución y con las instituciones y con absolutamente todo, haya otro poder que le pueda poner un alto, como lo fue las acciones de inconstitucionalidad que se dieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra distintos temas. O la mayoría calificada que no la logró gracias a que hubo un Frente Amplio por Gracias México. a que hubo un Frente Amplio por México. Tiene que haber pesos y contrapesos. Así Eso no le gusta. Entonces, ¿cómo le hace? Pues vamos a controlarlo. O sea, lo que es un o sea, está hecho- mal, pues, pero yo es No, lo que está veo de pésimo. fondo. Lo que es un hecho y todos coincidimos es que, bueno, a López Obrador, pues, no solo le cae mal Norma Piña, sino le cae regorda, ¿no? O sea, Ay, le me cae encanta. muy mal Norma Piña, pero no solo como persona, sino como presidenta de la Corte por estas, pues sí, por esta defensa a la Constitución, a las leyes que ha hecho casi todos los ministros de la Corte. Y también creo que en el discurso va muy acompañado el tema de Morena con esto de esta idea como del Robin Hood, de le roba a los ricos para darle a los pobres, que al final eso no sucede, porque no significa que porque le quiten ese dinero al Poder Judicial va a ir destinado a la gente. A ver, yo me la vivo también en el Senado de la República trabajando, ¿no? Y ahí me doy cuenta cómo esta onda de la austeridad ha asfixiado solamente al Senado de la República. Tú vas al edificio del Senado y se está cayendo. O sea, tiene goteras, no hay agua, no hay papel, de hojas. No está funcionando adecuadamente el Senado de la Yo República peleándome por porque llegar lo ahí, güey, están ya como que me dices, asfixiando. compadre. Exacto. Porque lo tienen bien jodido. O sea, no lo dejaron con el presupuesto suficiente y bajo esta lógica de la austeridad, que lo que hacen es asfixiar principalmente a la oposición. O sea, hoy tú ves a los senadores de Morena que sí comen en buffet, pero a todos los demás bien asfixiar fregados. a los mexicanos. O sea, porque al final es qué dinero de toda esta austeridad se está yendo a los hospitales, qué dinero se está yendo a la seguridad, qué dinero se está yendo a las escuelas. O sea, piensen, las escuelas están mejor hoy porque nos estamos ahorrando dinero en otros Oye, lados. pero qué importante lo que dijiste, porque no ganó esa, al menos no la ha ganado esa batalla López Obrador, porque quienes se levantaron esta semana, la semana pasada, creo que el lunes de esta semana, fueron los trabajadores del Poder Judicial. Exactamente. Pero no los mandos superiores de, oye, güey, me van a quitar mi Claro. camioneta. Todos los trabajadores. No, los trabajadores Claro. sindicalizados, ahí hay 2 sindicatos, una grilla, todo, pero todos salieron a decir, oye, si nos quitan esto, es que nos van a quitar nuestro retiro, nuestras pensiones, nuestras Claro. prestaciones. Es que es muy grave. Que van con estos O sea, fideicomisos. te friegas a la base Y del Poder salió Judicial. Andrés en la semana, el presidente, a decir, no, a ver, es que le estamos quitando nada más a los de arriba. No es No cierto. es cierto, les están No, quitando. No se chupan el dedo, hombre. Es que, saben además- que de ahí viene Claro. sus prestaciones laborales. Además, ahí te va 3 temas importantes. Primero, ¿por qué se crean estos fideicomisos? Porque creo que sí es interesante. A ver, primero un fideicomiso, a grandes rasgos y básicamente, es un contratito que se hace y le das a una entidad financiera cierto recurso y le dices cómo lo va a distribuir y a quién y a cuánto y cómo. ¿Para qué se hace? Pues normalmente para proteger el recurso. ¿Protegerlo cómo? ¿De quién? Pues de personas como López Obrador que quieren llegar a hacer lo que quieran con cierto dinero que está destinado para ciertas cosas. Eso es un fideicomiso y para eso se crean los fideicomisos, en este caso del Poder Judicial. Ahora, son 15,000 millones de pesos. Claro que es grave y claro que los trabajadores del Poder Judicial van a estar en contra de esto porque, insisto, está en riesgo su nómina, sus prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que bien decías del retiro. Pero aquí hay otra. Güey, su fondo de hay retiro. otra interrogante. Imagínate trabajar toda la vida y que te digan. Está de la "Es que fregada. la Cámara de Diputados nos quitó este Está de la recurso". fregada. ¿Cómo, güey? Pero yo ahorré toda la vida. Pero ahí. y además, Paul, Perfecto. deja tú eso, por si fuera poco, ¿a dónde se va ese dinero? Esos 15,000 millones de pesos, ¿a dónde se van a ir, Paul? ¿A tirarlos al aeropuerto que no despega el se me AIFA? ocurren 2 bocas ¿A que se lo tirarlos a puedan la tragar. refinería que en 10 años va a servir para pura madre porque las empresas más importantes del planeta tienen una agenda que en el 2030 ya no van a producir autos de gasolina? O sea, un mundo que está girando hacia otro lado y tenemos un presidente que está destinando nuestro dinero de nuestros impuestos a tirarlo a la basura. ¿O a dónde más? ¿A la campaña de Claudia Sheinbaum? Porque ya nos quedó clarísimo que van a usar todo el recurso público disponible para tratar de hacer llegar a su corcholata a la presidencia de la República. Se van a quedar cortos,
porque no va a haber dinero que alcance para la masiva participación ciudadana que va a haber en el 2024. Estoy seguro de eso. Como pasó en Ecuador y como ha estado pasando en distintos países de Latinoamérica, la participación ciudadana va a ser quien termine con este gobierno de cuarta. Y no es la primera vez que Morena atenta contra fideicomisos. Recordemos cuando atentó contra los de ciencia, tecnología, cultura, estos 100 fideicomisos que servían para muchas cosas. Entre otras, los artistas se manifestaron, los científicos, ¿no? Y al final no les importó, los eliminaron. Y eso no significa que hoy la gente deje de ser más pobre o que haya mejoras en el metro o que haya mejoras en el aeropuerto. Y eran más de 60,000 millones de pesos. Las personas siguen igual de fregadas en el transporte público, en seguridad, en salud, y ese dinero, ¿hacia dónde queda? Ya aprendimos la lección con esta eliminación de los 100 fideicomisos. Va a pasar lo mismo con estos 13 del Poder Judicial. Ese dinero se va a terminar yendo a las campañas de Sheinbaum o a las de... O a las bolsas de Ignacio Valle.